tenemos una necesidad, güey. Una necesidad natural Sí. De simpear. de simpear. No, yo diría lo contrario, ¿no? Claro, porque recientemente hicimos, bueno, para cuando salga esto no va a ser tan reciente, un cambio en nuestra descripción, ¿no? Sí. Nos hemos convertido en guerra, En destructores de Sims. en destructores de Sims. Y hablando de eso, justamente tenemos una necesidad como destructores de destruir. Y esta vez va contra su punto, ¿no? Contra el alfaverso. Sí. Pero, ¿te parece si inicio con una advertencia previa? Date. Porque ciertamente hoy haremos un examen Ujú. en el sentido más técnico del término, es decir, un repaso de los postulados y de nuestra diferenciación con respecto a esos postulados. Claro. Pero lo hacemos con la plena conciencia de que no vamos a caer tampoco en el bando crítico. Sí, o sea, Eso creo que está sobreentendido, pero no hay que dejar de remarcarlo. sí. Sí, vale la pena decirlo porque luego es la jugarreta que les meten muy fácilmente, ¿no? Sí, Separarte de una postura X no te hace que automáticamente caigas en su postura contraria. correcto. Es decir, no porque critiquemos al alfaverso, somos partidarios de la filosofía crítica que critica al alfaverso. Por supuesto. Porque, como ya lo han visto, nosotros también criticamos la misma filosofía crítica. Así es. Sí, y sin embargo, también criticamos su forma de criticar al alfaverso. Es decir, su crítica al alfaverso en realidad es una crítica mediocre, para ser sinceros. Ni siquiera es un examen en serio. Ajá. Y en broma de lo que significa el alfaverso, de los postulados del alfaverso. Inclusive en sus mismas terminologías, ¿no? Claro. Ni siquiera es riguroso Correcto, de lo que muchos se jactan estos güeyes con respecto al alfaverso. sí. Entonces, sin más reparo, hay que comenzar, ¿no? Y comencemos justo como dijiste, ¿no? Por hacer un examen que supone una delucidación de lo que postula, ¿no? Sí, Para empezar, ¿qué es lo que postula el alfaverso? sí, Y que es una crítica que por ahí, inclusive a veces en algunos, por llamarlos de alguna forma, autores del alfaverso, algunos, sí, porque hay que ser claros. Aquí no es platiquita, aquí no es chismecito, O sea, sí es chismecito y sí es platiquita, pero en el sentido más técnico filosófico posible. Es decir, para nosotros, el güey que hace TikToks sí es autor, sí es filósofo y sí es autor. claro, O sea, sí está en sus TikToks, en su cinemática, en su retórica, hay una exposición de posiciones filosóficas, perdónense la redundancia, y que deben ser tomadas como eso. No es simplemente una opinión de alguien. es como el nacimiento de los ensayistas, ¿no? Con Claro. respecto a los que escribían tratados filosóficos. Claro, No es que el ensayista no sea un autor, claro, que esté diciendo algo importante en un ensayo, ¿no? claro. Por el simple hecho de que no está publicado en formato de libro. Sí, De perfecto. esa misma manera consideramos al formato digital como un formato ya perfectamente válido de exposición de ideas filosóficas. Por supuesto. Y que eso nunca lo van a aceptar los filósofos críticos. Se van a O sea, tardar. y lo van a aceptar como Platón. O sea, van a decir, sí, güey, pero solo los de filosofía pop, güey, porque critica el capitalismo, güey. Solo los de Rosarín, porque le besa el culo a China. Pero no son capaces de, justamente, de democratizar ahora sí Ajá, ese formato. claro. Que al final de cuentas es otro movimiento sofístico, ¿no? La democratización de la forma de exposición. Ajá, Es decir, que la escritura todos la pueden hacer, que todos puedan imprimir un libro, que todos puedan publicar un reel, un TikTok. claro. Entonces, Ahora, en ese sentido, ciertamente algunos autores critican el concepto
y voy a empezar por ahí porque precisamente llevan ese nombre, ¿no? El concepto de la clasificación de sujetos en alfas No. y no alfas, ¿no? O betas, inclusive, como lo ponen, ¿no? Y que inclusive hay también otras clasificaciones cagangues, ¿no? De Sigma y Magnum y la chingada, ¿no? O la omega, ¿no? Claro. Vamos a echar la mano también, Sí. en parte, a toda esta... O sea, sí vamos a hacer una crítica total, pero sí vamos a echar una mano en cuanto a esos debates que intentan hacer y no logran poner más que poner en palabras, porque tampoco se trata de ese... De que les ayudemos a clarificar sus pensamientos Ajá. pendejos. No. Yo diría poner en foco, ¿no? Y también evitar que caigan en las trampas, ¿no? Claro, sí. ¿Qué supone si esa... o de dónde viene ese temor de la especificación de sujetos en Sí. tal o cual denominación, ¿no? Claro, de la clasificación, ¿no? Tal o cual clasificación. Sí. Y vamos, nosotros hablamos mucho de caracterología, ¿no? Sí. Pero es que sí hay una diferencia, ¿no? Claro. O sea, es que a pesar de que parece sencillo decir, pues es que yo estoy hablando ahorita de caracterología y el otro güey, no. Pareciera que eso es simplemente como una especie de capricho, ¿no? Ujú. Pero en realidad sí hay fondos importantes, ¿no? O sea, hay sobre todo matices pequeños que no se pueden perder de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo el temor que algunos autores en este sentido tienen, creo que va para allá. Correcto. Que a veces no se termina de entender o clarificar como caracterología, sino como, sí, determinación, ¿no? Correcto. Y que ahí es su primera gran paradoja, si me permites ponerlo así. Para exponer ellos la caracterología del hombre actual y de la mujer actual, se encuentran con un hecho terrible a la vez. Que hay una especie de uniformidad. Sí, Ya no hay tanta variedad de caracterologías. sí, Y eso, por una parte, es terrible, porque sí, a lo mejor, aunque no tengan ellos toda la data histórica y toda la data compiladora, ujú, pero por conocidos, por lo que sea, ellos sabían que en el pasado había más caracterología. Ajá. Se presentaba en mayor diversidad como alguien era algo masculino o como alguien era alguien femenino. claro, Pero a la vez que se topan con esa, digamos, uniformidad de las caracterologías, también se topan intuitivamente con un hecho brutal, que es que vivimos bajo el dominio total de la mentalidad liberal, que ya vimos que es una mentalidad de cariz absolutamente femenino. Entonces, a la vez que encuentran las pocas caracterologías, solo las pueden exponer para que sea entendible de forma jerárquica. Porque la jerarquía es el único lenguaje que entiende el liberalismo o el feminismo, para ponerlo también así. sí, Entonces, naturalmente, y no es justificación, es que entiendo perfectamente por qué su método de exposición opera así, por decir, Sí. Hay alfas, hay betas, hay omegas, hay sigmas, hay Claro. guacamole, hay magna. sí, Porque al final de cuentas se topan con la caracterología de que en nuestro mundo clasificación y jerarquía van de la mano completamente. sí, Algo en lo que nosotros estamos en desacuerdo, ¿no? por supuesto. Porque vamos a hacer esa diferencia también, ¿no? Desacuerdo en cuanto a lo conceptual, Sí, pero en cuanto a lo fáctico, que estos güeyes son muy buenos en describir, sí vemos que efectivamente las caracterologías predominantes sí son las que ponen. Y digo predominantes en un sentido sí absolutamente de
de proporcionalidad en cuanto a gente que cabe en esos grandes Sí, conglomerados, ¿no? sí, Porque, ¿y qué es lo que dijiste hace un momento? Carecemos actualmente de diversidad caracterológica. sí. Y eso es, por ejemplo, es uno de los puntos que tiran de fondo, pero sin saber que están tirando, ¿no? Y el corolario que sigue también, no es una cuestión local esa pobreza de caracterología, es una cuestión global, es una cuestión Exacto. geopolítica y en ese sentido también Geoestratégico. geoestratégica y en ese sentido también es una crítica al alfaverso, su poca conciencia del nivel geoestratégico y geopolítico al que están entrando. Sí, Que ojo, tampoco les voy a negar que están adelantadísimos en comparación a la filosofía crítica que está perdida en el pinche espacio ese, ¿no? Esos güeyes sí cumplieron el sueño de Platón. La filosofía crítica está en Urano, güey, haciendo geopolítica, o sea, no tienen ni puta perra idea. sí, sí. Claro, y vamos a rematar así, ¿te parece? Por favor. Este primer punto vamos a rematarlo así. Justamente con relación a los grandes acontecimientos estratégico-bélicos que están sucediendo a nivel mundial. La última data que tiramos aquella vez, ¿no? En realidad, la correlación que existe entre esa carencia de caracterologías que tenemos actualmente con nuestra actualidad geopolítica es que efectivamente nos vendieron mal la idea de la globalización. Se vendía la globalización como aquello que unificara Sí. al, digamos, lo cultural del mundo, se supone tomando de todos lados para hacer una sola cultura y entonces no hacernos guerra entre nosotros, porque darnos cuenta que somos iguales para que no hiciéramos guerra entre nosotros y nos entendiéramos. Pero Claro. en realidad la jugarreta es como ya hay una pausa entre potencias, porque hay una paz nuclear, y si no nos vamos todos a la verga, vamos a hacer globalización para que entonces, en nombre de la cultura occidental contra la cultura, digamos, de Oriente Medio, que Sí. supone tanto Rusia o Palestina, Siria, Palestina, sí. todas esas mamadas. Pues no enfrentarse entre los grandes gigantes que tienen armamento nuclear, Sí, correcto. sino mandar a pequeños confrontamientos entre países pues que no tienen ese armamento, ¿no? Y que a final de cuentas, si se dan cuenta, sí es un tipo de guerra o de confrontamientos bélicos muy actual Y completamente femenino, ¿no? y absolutamente solo posible gracias a la globalización. Sí, y que la globalización es un efecto del liberalismo también, en el sentido en el cual promete una pluralidad, promete esa unificación de los contenidos particulares de cada punto del mundo y de cada cultura, como también la hipergamia le promete a la mujer esa acumulación de lo mejor de la variedad de distintas caracterologías masculinas, pero eso en la promesa. Sin embargo, en la facticidad, lo que obtiene tanto el liberalismo como la mujer gigantomáquica es un fantasma, una forma totalmente abstracta, totalmente muerta, totalmente borrada de cualquier particularidad, Sí. en donde el ruso y el gringo, al final de cuentas, resultan ser la misma sombra de hombre, Sí. sin diferencia real. Ese es el pedo. O sea, porque siempre nos quedamos con la globalización de la parte absolutamente material, la parte
capitalista y nunca vemos a la parte liberal, o sea, lo que implica para la personalidad, lo que implica para la exposición de la individualidad, o sea, cómo se presenta ya caracterológicamente en las relaciones con el otro. Claro, porque como lo dije, hay que exponerlo así, se vendía como ese conocimiento universal de todas las culturas, y como hay conocimiento de todas las culturas, entonces entiendes el todo, ¿no? Entiendes el todo del individuo que vive a 1,000 millones de kilómetros, sí. De kilómetros, ¿no? Bueno, no tanto, pero que vive a un chingo. Sí, el otro lado del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, pero es una falsedad desde el propio hecho de que la mayoría de nosotros, inclusive los más intelectuales, no conocen la totalidad de la cultura extranjera, sí. Ni la propia, mucho menos la extranjera, porque es un chingo, la verdad. No puedes descargar toda esa cultura tan encabronadamente diferente en un individuo, ¿no? En tan poco tiempo, o sea, es correcto. El clásico vita brevis, ¿no? Sí. Entonces, si se dan cuenta, justo la jugarreta final es que te pretendían decir eso, pero sí hay una imposición y una borran en absoluto las demás culturas para poner una medio cultura, porque tampoco digamos que es la gran cultura, la cultura gringa o la cultura... Bueno, la cultura rusa y la cultura rusa y la cultura china sí son culturas. Sí. Pero la cultura gringa es... Mira, yo diría que la cultura gringa sí hay cultura gringa. Sí. Pero la cultura que te venden en masa no es la cultura, ni siquiera su data más bastarda de su cultura. Sí. Y es la que tratan que al contrario, allá sí pasa así, ¿no? Allá sí, en la particularidad de los otros dos bloques, el ruso y el chino, es que si la data que te tiran, que te venden, sí es su data más bastarda, sí es su ultimate data. Sí. Ese es el primer punto, ¿no? Sí. El primer punto de cómo el alfaverso trata las jerarquías y las clasificaciones, ¿no? Claro. Sí, en donde les falta todavía ponerse más fuertemente en el plano geopolítico, ¿no? Porque sí, o sea... Y más que en lo geopolítico, adentrarse en lo que están haciendo, ¿no? O sea, claro. Si están haciendo una jerarquización, una clasificación, preguntarse qué supone hacer eso. Claro. Ese ejercicio, ¿a dónde te lleva? Sí. ¿O qué está de fondo? Sí. Y sobre todo, también, que quizás sea un punto aparte o quizás sea un agregado de que sí, efectivamente te tiran data, te tiran noticias de cómo en España o en Latinoamérica, ¿no? Las leyes contra los hombres, que parecen ser a favor de las mujeres, pero al final acaban siendo en contra de los hombres, ¿no? O sea, esa data está muy bien, pero hay que dar el siguiente paso, ¿no? O sea, sí. Ellos, bien que mal, de alguna forma no tan explícita, un poco con cautela, han querido proponer que pues que quienes estamos un poco en contra de esa forma de ver las jerarquías demos un paso al frente también a un nivel más institucional, ¿no? O sea, que obtengamos puestos de académicos o en circuitos de abogados, y yo digo, está bien, yo no estoy de acuerdo, y digo, yo no estoy en contra, pero tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas sí es entrar en la misma, eso no interrumpe la dinámica, ¿no? O sea, eso no sigue girando la rueda. Claro. No hay un putazo, no hay un chuletazo ultimate que, o sea, no hay una producción sí. de un único. Sí. No hay una producción de un Sócrates, de un Jesús que te diga, a ver, cabrones. Sí. Que represente lo absolutamente novedoso a nivel político. Ajá. Y que además en última instancia es ese único paradójico, ¿no? Claro. O sea, es ese único que es el individuo histórico que sí tiene conciencia de no ser
elegido para ese papel histórico, Correcto. ¿no? Sino que sí tiene esa cualidad de tener a su, por decirlo con una palabra inclusive casi pateahuevos, a su séquito detrás, ¿no? Sí. Que no es un séquito como ahora lo venden, ¿no? Seguidores ciegos, ¿no? Sino de compas, tal cual. Claro, o sea, es que de repente vas con tus compas al monte y 3 doritos después ya hiciste el cristianismo y ya, o sea, pero ni te diste cuenta, ¿no? Que es lo que también no pueden aceptar, ¿no? Claro. De Cristo o de Jesús. O Ujú. sea, que esa parte trivial Exacto. de decir, pues, Sí, que es la que tiramos, ¿no? Sí. A final de cuentas, no es Jesucristo el que denomina el cristianismo. sí, Es la decodificación de lo que él hizo sí, la que le da el nombre de cristianismo. correcto. Bueno, entonces pasemos al siguiente punto. Sí. ¿Qué otro punto garrafal tienen estos güeyes? Yo diría que hay que ir a lo pesado y de ahí seguramente se van a desprender varias cosas. Dale, jalo. El otro gran miedo de la denominación por palabras es una denominación infranqueable, ¿no? Es una categorización natural de los individuos y que la verdad, vamos a ser sinceros, muchos están cayendo ahí. Ni Sí. siquiera voy a decir muchos, digamos, mucha de su filosofía o de su raciocinio empezó ahí. Algunos sí, pero el problema es que están cayendo ahí. O sea, los que no estaban ahí ya están Ya se cayendo. están... Ya están yendo para allá. Sí, Ya están apuntalando para allá y eso ya es es grave. ya es grave, ya es una pena tal cual. Sí, sí, y porque... Y nosotros teníamos una broma, ¿no? sí, Se recomienda en el mundo del simpeo hablar naturalistamente, ¿no? sí, Porque hablando sí, del tepache, ¿no? claro, o sea, Y bueno, y de todos ellos. sí, pero vamos a decir lo del tepache, ¿no? Sí, Pero ese güey ya está cayendo en el naturalismo, sí, ya se le está empezando a ver ahí el garrafal error de caer en el naturalismo. claro. Y no, y que fíjate que ya lo... Y que precisamente de ese güey sacamos esa mamada, ¿no? Sí, Porque desde siempre ha tenido ese acercamiento desde ese punto, ¿no? Desde Sí. ese punto naturalista. y que ya lo rastré, ya sé de dónde viene. Date. Es por el... Su cercanía con Jordan Peterson, el psicólogo, Ajá, el terapeuta gringo. ajá. Yo no diría, como dice Rosarín, que es un protofascista. Bueno, sí lo es, pero solo porque es naturalista y él es naturalista en el sentido absolutamente niño rata. Es decir, es un naturalismo que viene de la enciclopedia científica. Ya. O sea, en ese sentido no es su naturalismo de Jordan Peterson y del Temach, no es un naturalismo que venga de una creencia o de un prejuicio previo de decir, es que naturalmente en la naturaleza hay tal y tal, sino que viene, Inclusive de una experiencia, ¿no? exacto, sino que viene de un compilado de data científica de la psicología evolutiva. Sí, tal Y cual. por eso tienen los calzones de defenderla, ¿no? Porque le sale el relojito de Loki y dice, pero a ver, justifica tu mamada esa. Y sí, pues, como a los hombres nos gusta ese pedo, pues les gusta justificar ese pedo, ¿no? Sí, Pero, y ahí está mi crítica también. Esa mamada también es, sí. a pesar de que está justificada científicamente, no deja de ser también problemática y con efectos reales graves. Claro. Porque ya sea porque es un prejuicio previo de un campesino en el sur de Italia o por un psicólogo clínico de Estados Unidos, el efecto sigue siendo el mismo.
sigue siendo el mismo de creer que esa clasificación es jerárquica y que esa clasificación jerárquica no solo es un método de exposición para los Sims, sino que es al final de cuentas, una asunción real del mundo absolutamente liberal femenino. Sí, claro. Sí, porque al final de cuentas, en última instancia, y voy a decirlo así, ¿no? O sea, en realidad, toda la filosofía revelada que tiran en torno a la seducción de esas madres está basada total y completa, plenamente en psicología evolutiva. Correcto. O sea, solo se trata de eso, ¿no? Sí. Es que hay que pensarlo desde esos puntos, ¿no? ¿En qué momento hubo más contundentemente una investigación, digamos, genético-evolutivo, ¿no? O sea, de mejoramiento de la especie? ¿Y desde qué perspectiva se hace? Correcto. Porque en última instancia, ¿qué es lo que es la seducción en este tipo de tratados y de cosas? Es la herramienta de la eugenesia. Pero además son los, digamos, correctos medios de satisfacción de una necesidad femenil. Claro. Sí, y eso a lo que también como crítica sincera, pero y que también yo entiendo, o sea, tampoco es un reproche de decir, ay, qué pobres pendejos, porque yo entiendo que incluso los grandes académicos le tienen miedo a entrarle a eso, ¿no? Pero si tú vas a la génesis, ¿cómo inicia el feminismo? El feminismo liberal del 20. Inicia con carices absolutamente eugenésicos también. O sea, para ellas, las feministas, digamos, originales, las primeras, el aborto no era un problema, güey. O sea, el aborto era un problema secundario en tanto significaba abortar a tu hijo que venía chuequito. El aborto era algo secundario en el sentido en el que lo principal era el mejoramiento de la especie. Y en ese sentido, los coaches de seducción, o los que hablan de seducción, que lo ven desde la psicología evolutiva, le están haciendo el juego al feminismo eugenésico. Es decir, siguen jugando en ese bando. No es una contraposición real, no es una alternativa real. Exacto. Entonces, bueno, hemos hablado casi hasta el cansancio. No creo que nos falta. No, ya tiene rato que no hablamos, ¿no? Sí. De eso. Además, no nos cansamos de tirar esto. Sí. Pues al final de cuentas, pues no hay que dejar de decirlo, ¿no? Ese naturalismo, afortunadamente, todavía no tiene efectos a nivel masculino. Es decir, a nivel... No he visto, a nivel pues seguidores de estos güeyes, de todo el alfaverso, de decir, ya están empezando estos güeyes, Sí. vatos, a tener comportamientos racistas, fascistas. Ya. Sí, ahí sí, no, todavía no. Todavía no. No, Y sí lo digo así, todavía, güey. todavía no, Porque es que tanto bombardeo de eso sí lo va a generar. Sí, La neta es que sí. lamentablemente sí. Y son comportamientos que no han aparecido en vatos, pero que están al por mayor en muchas morras. Sí, no, claro. Y que ahí está también otra trampa, ¿no? Porque del lado femenino se sabe esconder. Sí. Muy bastardo, Sí. muy cabrón. Muy cabrón. Y sobre todo es muy fácil entrarles al juego, ¿no? O sea, de creer que estás apoyando algo. Pues es que es al final de cuentas como su gran data del movimiento de masas, ¿no? O sea, te venden algo con una cara para que lo apoyes, pero ya cuando estás adentro dices, no mames, ¿a poco estamos haciendo esto? ¿Nosotros somos los malos? Sí. En ese sentido me refiero a que el racismo y el clasismo, o lo que quieras, del lado femenino no es tan directo, no se expresa directamente, sino que opera como en un mecanismo más sutil. O sea, más bien
lo asume y solo hasta que entiendes bien cómo es el juego dices, no mames. Sí. O sea, en realidad mis morras que están apoyando a Gaza no es porque sean humanitarias, güey. Más bien dicho, pues solo porque son humanitarias porque hay algo detrás ahí más bastardo, ¿no? Sí. O sea, hay una estructura ahí de cómo están ordenando la jerarquía a ellas que da miedo al final de cuentas, porque al final sí sus consecuencias es eso, ¿no? Lo de, no te puedes decir antifascista, güey, si no eres si no apoyas a Palestina. O sea, eso mamada, ¿qué pedo? Sí. En el discurso parece operar como una exhortación apasionada para unirte a la causa, Sí. para defender la humanidad de la gente que sí está sufriendo en Palestina y que sí está bien culero. Pero ya en la verdadera efectividad del discurso es, como no apoyas a esta madre, eres fascista. Claro, lo que dijimos justo al empezar, ¿no? Como no eres esto, Eres lo otro. eres lo otro. Sí. Y eso es una puercota porque sí, es el perfecto deslizamiento del sentido. Donde la verdadera fascista se pierde, ¿no? Sí, claro. Se queda como incógnita. Ajá, sí, Por eso digo que es más difícil ahí cacharla, ¿no? sí. Otro punto que también te parece es que a lo mejor aquí no, pero en otros países de Latinoamérica sí ya empieza a tener ese carácter racista y Sí, fascista. sí. O sea, Argentina, Chile. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Hay una dualidad, ¿no? Porque el carácter fascista, y tópese, que es lo que estamos diciendo al final de cuentas, como no están haciendo un verdadero confrontamiento ideológico, tanto el alfaverso con sus concepciones y desarrollos naturalistas Sí. está haciendo fascismo como aquello a lo que están atacando, Correcto. que es el imperio, ¿no? Como lo quieran llamar. Sí, y también no se vayan con la finta tampoco, ¿eh? Por eso aguas, o sea, estamos rompiendo aquí puras pinches, nosotros sí estamos de deconstruidos hoy, porque la deconstrucción al final de cuentas, o sea, el significado práctico de esa mamada es deshacer el carácter dual de la experiencia, que la van a interpretar nada más como pues como el auge de las personas no binarias, pero va más allá de eso, ¿no? Esa es solo la expresión más sexual, ¿no? Y por lo tanto más pasional de este pedo. Sí. Y que no se descarta, pero aquí estamos trabajando con conceptos, entonces ojo, si el alfaverso y las imperatrices están creando fascismos, eso no quiere decir que los chillones y los filósofos críticos que en apariencia son También, antifascistas sí. y que son comunistas, también los están creando, ¿eh? Porque operan en la misma lógica jerárquica. Es una trinidad, ¿no? Es una trinidad, es la sagrada trinidad. Porque justo, o sea, hay un confrontamiento entre la filosofía crítica y el Alfaverso. Sí. Que es el Australopithecus, responde al Temach, ¿no? ¿Cómo hasta tenían su nombre, ¿no? Los Skeptinkers, ¿no? Y los otros verga, ¿no? A la Liga de la Injusticia. Andas. Sí. Ese confrontamiento que funge de la misma manera que hemos nosotros tenido la fortuna o disfortuna de presenciar en más de una ocasión, que es dos contingentes que por alguna extraña razón batallan entre ellos, siendo lo mismo, Sí. que dejan libre paso a un tercer contingente que es igual que estos güeyes, Pero y que no hay nadie que lo detenga. Correcto. En este caso, los Skepthinkers y el alfaverso están en esa lucha inútil Sí. y están vuelven a dejando. dejar de fondo en lo sutil y en lo no visto todo el imperio, ¿no? Sí. Y que todo eso, y yo diría, por eso lo saqué, yo diría que desde ahí mucho
pues, Ya hay más, pero... de los países latinoamericanos en los que estamos viendo que sí directamente de vatos está surgiendo Hay un auge terrible del imperio. del Exacto. Sí, del imperio. Sí, porque incluso eso sí lo diría, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no nos vayamos por la puerca. Sí. El alfaverso en contraste o en relación Porque de otra manera... con la filosofía crítica ¿Qué sales? no hacen todavía o tardan más en hacer fascismos. Sí. Pero tardan más no porque no apunten hacia allá, de hecho sí van para allá. No, porque pero alguien porque les se lleva están una chingando ventaja entre sí, enorme, ¿no? Porque se están poniendo el pie. Sí. Igual sale. Pero entonces lo que estamos viendo que ahorita sí está haciendo fascismos es el que les lleva ventaja porque tiene camino libre. Sí. O sea, yo diría que los que ahorita, en lo que ahorita sí vemos fascismo no es producto de estos dos. Correcto. Es producto del tercero que tiene camino libre. Pero no quiere decir que estos dos No tengan no eso lleven ahí para como allá efecto. también. Correcto. inclusive diría, La mañana de aquí para allá. porque piénsalo, esta triada es una muy bien hecha. Porque se puede haber un cambio en cualquier momento. O sea, quita la batalla entre críticos y ¿Alfaverso? alfaverso y pon alfaverso sin imperio. Los críticos te van a llevar directito al fascismo. Sí. Tienen camino libre para llevarte al fascismo. Sí. Pon a los críticos contra el imperio Y el y alfaverso el igual se va a ir alfaverso con- te lleva directito al Sí, al fascismo. Sí. O sea, es solamente una ve trinidad al otro perfecta. gente, ¿no? Al de Estados Unidos, ¿no? Sí, El pelón. sí, que ese güey es la representación del alfaverso que tiene rienda suelta porque no se enfrenta con los críticos Ajá. ni con las imperatrices. Sí. Y pues vean en lo que acabó. Entonces, esa Trinidad, y si se fijan, es todo un juego maquiavélico. Muy cabrón. Porque en cuanto tú atacas a uno, o sea, en este caso, hay dos en confrontamiento que aparentemente no hay por qué ponerles tanta atención porque se están deteniendo entre ellos. Te pones a atacar el tercero, el que tiene camino libre. Primero, te engloban en uno de estos dos y luego cambian la jugada. Antes, estos dos. Sí, y el otro se suelta. libre. Sí. Por eso decimos, el hecho de que no estés en una de estas posturas no hace que estés en alguna de las otras. Por eso es toda una construcción difícil. Sí. Por eso. Y sí, yo creo que este güey sí se ha dado cuenta, ¿no? El Tepache. Más o menos. Lo ha intuido y por eso cagadamente se quiere ir por el lado de la filosofía revelada, ¿no? Es su intento de Sí, medio está cayendo zafarse, mucho en ¿no? filosofía revelada, ¿no? Sí, demasiado. Que esa es otra crítica que haríamos, ¿no? Sí, en general, ¿no? Sí, en Para general. esto. Están cayendo mucho en filosofía revelada y ya hicimos en su momento la crítica de la filosofía revelada. Sí, Que es, la filosofía revelada es un terreno ciertamente novedoso y por lo mismo peligroso. sí, Porque si acudes a ella sin noción de nada, sí. O sea, si nada más es así para... Y es que esa es la... es que digamos que la filosofía revelada te puede disparar a donde ya estás apuntando. Sí. Bien culero. Pero si vas O bien haciendo... cabrón. Si no sabes a dónde vas... Te manda, pero aceleradamente a la verga. Para todo el que no sepa dónde va, está yendo aceleradamente a la verga. Aquí acaba el podcast, amigos. Está mal. Es que la filosofía revelada es una especie de catalizador. Sí, O sea, si tú ya tienes data de qué pedo, es una gran herramienta. claro. Es una gran herramienta tanto a nivel técnico como a nivel vital, como a nivel personal, X o Y. Como inclusive a nivel
bibliográfico, ¿no? Claro. Porque, claro, o sea, toda la data que hay a final de cuentas en filosofía revelada no es así de pinche idiota que puso a decir estupideces, ¿no? Sí. Al final de cuentas sí tiene un sustento, un algo background. de fondo. Sí, filosófico, Sí, muy bien argumentado. claro. Pero pues, obviamente dentro de la propia filosofía hay backgrounds que están en constante lucha, ¿no? Sí. Están en constante, algunos se niegan, otros hacen vamos a hacer pateabola, otros hacen dialéctica, güey. Sí. Otros Porque es la tesis, antítesis, síntesis. otros hacen paradojas, güey. Sí. Afirman dos contrarios a la vez. Exacto. Y etcétera, ¿no? O sea, ya Sí. hay como demasiado y que todo eso sí lo tiene la filosofía revelada. Sí. Entonces, Sí, sí te puede aportar desde muchos lados. Claro. Pero sí tienes que estar al pedo. Claro, es mi tesis, la filosofía. Yo sí, pues sí, como maestro de filosofía, yo sí recomiendo filosofía revelada, porque también revela, la filosofía revelada revela los problemas, el mapa problemático. No conceptual, o sea, no conceptual pateahuevos que te da una historia de la filosofía. No, te revela el mapa problemático vital. Sí. O sea, en ese tiempo, ¿qué pedo? ¿Por qué era necesario desarrollar ese concepto? ¿Por qué era necesario desarrollarlo así y desde ciertos conceptos, desde ciertas posturas, atacando ciertas otras? Claro. Pero si tú solo usas la filosofía revelada como estrictamente como desarrollo personal, y desarrollo personal hacia lo pendejo, o sea, ni siquiera de, pues quiero, estas son mis metas y yo sé que tengo que leer estos libros de filosofía revelada, ¿no? Ajá. O sea, no, nada más es como de, para trabajar en ti mismo, ¿no? Te mandas directamente a la verga, ¿no? Sí. Aceleradamente. Aceleradamente a la verga. Sí. ¿Y qué es de lo que está pecando el tepache? Sí. Que son de fierro. Porque tira tu data, esta de ¿por qué se vio ahí? Porque se vio arrinconado para llegar a ese lugar. Ah, claro. Sí. Vamos a decirlo como filosofía crítica, ¿no? Porque su nombre ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. La filosofía crítica hizo un gran golpe a nivel, pues esta industria, ¿no? O Sí. más que industria, Es un- esta... A nivel propagandístico, ¿no? Sí. Y que... Sí, o sea, vamos a decirlo como filosofía crítica porque es una postura general de la filosofía crítica. De acuerdo completamente. Que es... ¿No tienes bibliografía de fondo? Nada de lo que digas Es válido. es válido. Y que es en última instancia pues vamos a tirarlo como filosofía revelada, ¿no? Que es ese... Todo aquello que sí, que está escrito, es en realidad el bando perdedor de la historia, ¿no? Es el bando que queda como lengua muerta Sí. y que no sigue un continuo histórico a nivel social. Es decir, al final de cuentas, los privilegiados que podían leer y escribir en latín culto, Son los que es se el fueron al idioma carajo. que está muerto, que Sí. ya no se conoce. Lo Sí. que se conoce es el latín vulgar. Que devino en las lenguas romances. Claro. Entonces, ese encasillamiento en bibliografía es un encasillamiento en el lado perdedor del acontecimiento o de la lucha retórica. Claro. Porque todo, es que sí, vamos a decirlo así, toda argumentación plasmada o dejada en un físico como lo es un libro o un ensayo, etcétera, es una que es definitivamente, o sea, que está aventada al matadero. Sí. Y lo digo porque justo es desde ahí que se refutan pendejadas, ¿no? O sea, porque seguramente ha de ser muchísimo más fácil refutarle cosas al Kant escrito
que si te hubieras puesto con ese güey a hablar así a Sí, vergazos. por eso la crítica, ¿en dónde opera? O sea, la crítica es el movimiento de posesión por excelencia, porque lo que marca es un territorio. ¿Cuál? El territorio de los pensamientos. Y sobre todo el territorio de los pensamientos que se tienen que formar y plasmar de cierta forma. Es decir, en la escritura o como escribiendo o en la forma académica. Entonces, la crítica, el pensamiento crítico, es el güey que te dice, dime quiénes son tus filósofos favoritos para que hagas un paper de tus filósofos favoritos y yo haga una réplica de esa mamada donde te diga, no, pues por eso estás bien pendejo, mejor vete a leer filosofía revelada, güey. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Claro. Como se la comió el tepache, dijo, puta, pues entonces modo guerra a la filosofía revelada. Sí, o sea, si tengo que tener bibliografía de fondo, pues a llenarme de bibliografía de filosofía revelada. Sí, Y pues ahí se fue a la verga ya. sí, porque tampoco es que esté yendo a fuentes filosóficas de no filosofía revelada. Claro. O sea, habla un poco de Nietzsche, habla un poco de Freud, habla un poco de Y como Shakespeare. decimos, es que al final de cuentas la filosofía revelada sí tiene esa cualidad de que lo lees y sabes que hay fuentes Sí, atrás. Pero sí es distinto. Sí es distinto ir a filosofía revelada y sí saber que hay fuentes atrás que recurrir directo a las fuentes. O sea, lo que estábamos diciendo, la filosofía revelada sí es un gran aliado. Claro. Como fuente, sí puede serlo. Como claro, fuente sí es un gran claro. aliado. Pero solo cuando es una parte, ¿no? Sí, No cuando es el todo. Y no, y aparte también entendemos que, o sea, nadie le entra realmente a decir esto, a decir la filosofía revelada es una herramienta. sí. La filosofía realmente es una buena herramienta para hacer Sí. filosofía. Porque todos o la satanizan o la ignoran completamente. O la endiosan. O la endiosan totalmente. Sí. Entonces, ese es otro factor que criticamos aquí en el examen del Alfaverso. Su continua inclinación a la filosofía revelada Sí. como plataforma para mandarte aceleradamente a la verga. Porque al final, eso es también con lo que se queda la banda, ¿no? Sí. O sea, es como... Es que el tepache dice que hay que ser Hay mira, si uno hay que mejora esforzarse como persona, porque hay que ser mejor persona. uno mejora como individuo, pues ya te quedan horas. Sí. Que es la filosofía revelada de la filosofía revelada, ¿no? Sí. Y que ya, pues, Sí, ya te... Es que eso es lo que te manda ese es- aceleradamente a la ese es un verga. poco también el precio a pagar por la filosofía revelada. Que cuando acudes a la filosofía revelada, te convierten en filosofía revelada. Como la filosofía revelada tiende, y eso es algo, una característica muy positiva, pero con cuidado, ¿no? Tiende a muchas reinterpretaciones, te reinterpretan como se les pega la puta gana. Sí, Ese es el gran peligro de la filosofía revelada. sí. Que en cuanto entras en ese terreno, entras a la posibilidad de que te reinterpreten como se les pegue la pinche gana. Sí. Y que eso sería un signo positivo si y solo si tuviéramos en el mundo un abanico realmente múltiple de caracterologías. Sí. No, y sobre todo, yo sí diría ahorita, en relación al mundo de la filosofía crítica, es absolutamente positivo. Sí, O sea, de eso a que solo haya una interpretación de un texto, es excelente. es como 1000 pasos adelante. Sí, por Pero, supuesto. De ese punto todavía faltan otros 1000 adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Son fríos. Pero también sí es cierto que también hay muchas interpretaciones que por quererse parecer o lucir originales operan, hacen dos movimientos. Uno entiende lo que se les dio la puta gana de lo que dijiste Sí. y creen que dicen algo suyo, o sea, su data, pero solo están tirando más filosofía revelada. Sí.
Ese es uno. Sí. El otro es mandarte a la verga. El otro es decir, no, es que ese güey dijo, y a continuación dicen una estupidez enorme. Que es su data, ¿no? Otro gran pecado del alfaverso. El confrontamiento que sí hacen, que tratan de evitar, pero no han llegado a ese punto, güey. Y lo vemos precisamente en los peores autores. Como vimos el video del idiota este, ¿no? Un güey que dice, mi exnovia era negra, ¿no? Mamadas. Entonces, cara, ¿qué pedo? Y ese güey así bien seguro, como si fuera a decir algo bien vergas, ¿no? ¿Me dejan hablar? Sí tratan, hay que decirlo. Tratan de hacer que... Y eso es... Vamos, es que sí lo menciono como algo positivo en el sentido de que sí se ve por parte de algunos autores su preocupación por no seguir el status quo, que finalmente ya lo es, de un confrontamiento intersexual, de lo que llamamos, ¿no? La genomaquia. Sí. Pero no lo logran. O sea, no lo logran precisamente por la gran cantidad de aseveraciones, sobre todo, y vamos a lo mismo, naturalistas, no, voy a decirlo así, no naturalistas, deterministas al respecto de un sexo y el otro. Sí. Y ahí jalo y hago la siguiente acotación. Yo sí le daría palomita, y me estoy pateando las bolas porque es una expresión nada más. Okay. Pero yo sí le pondría ahí palomita al Temache, por la siguiente cuestión. Pero también palomita con reservas, porque a mí me parece que debería de estar muchísimo más ahí. Y me refiero a su canal de morras. ¿Por qué? Porque creo que un gran error estratégico del alfaverso es no caer en la cuenta de la paradoja de la sofística, que es la paradoja del consenso, la cual dice: el ideal de la educación es el ideal de la libertad, pero ese ideal tiene que ser un ideal, por decirlo así, impuesto desde lo heterónomo. O sea, el ideal de la autonomía es paradójicamente algo heterónomo, es decir, venido desde afuera. Es decir, alguien sí tiene que venir a tirarte esa data de no te dejes, hijo, o sea, piensa bien vergas. Sí. Pero diferente a la patada de huevos de la filosofía crítica que te dice, no es que estás pendejo, güey, aprende a pensar bien, sino como de, güey, agarra el pedo. Sí. En ese sentido, creo que ha sido un error estratégico no estar más enfocados en la producción de subjetividades femeninas. Sí. Sí, claro. ¿A qué me refiero? A que estos güeyes se enfocan mucho en volver a la caracterología alfa, ¿no? Volver a figuras masculinas fuertes y la chingada. O sea, fuertes en el sentido de con presencia, que tengan más presencia y más impacto en otros niveles de la sociedad. Es que... Pero están dejando de lado que ese no es el pedo. O sea, ese no es el pedo que nos está puteando, el pedo es que el otro bando nos lleva 150 años de producción de feminidad, sí, de producción de subjetividades femeninas, y sobre todo que ya está borrado, que hoy una morra no puede, en la palabrita es que el feminismo te abre la puerta a nuevas subjetividades femeninas, pero no, ya se enjaularon solas. Sí. No pueden salir de esa forma de ser sujetos a las mujeres. Uh-huh. Y en ese sentido es donde habría que hacer más chamba. Sí. Presentar más figuras posibles femeninas a través de la literatura, del arte, de la misma filosofía, del cine. Que también es parte, se enlaza con lo que dijimos con anterioridad, ¿no? Es un error garrafal, y hay que decirlo directo también del Tepache, ¿no? Antes se veía en ese güey,
se veía que tenía data literaria, dado su formación como actor. Y como director. Como director, sí. Se veía que el cabrón tenía bibliografía de literatura, que es bibliografía que se pretende, justo desde la postura, sobre todo crítica, hacer pasar como inválida, porque no es productora de conceptos, ¿no? O desarrolladora de conceptos. Sí. O sea, porque sus huevos dicen no lo es. Sí. O sea, porque Sí, o porque es el producto de una fantasía subjetiva arbitraria, ¿no? Según sus mamadas, ¿no? Ajá. Sí. Pero eso sí le daba mucho. Y ahorita, como se enfocó en la filosofía revelada, dejó todo esto, que Y ese es un sí, error se estratégico ve- grave. se ve reflejado. Sí. Sí, o sea, porque ¿cuántos ejemplos tenemos de Morra Omega? Hoy. De hace 100 años, de hace 200 años. Sí. Sí. Que ojo, no. Es que por ahí se van a creer, ¿no? O sea, la Morra Omega no es la exitosa, no es la. No, inclusive- no es la trascendente históricamente. Sí. Ese es el pedo que es un poco parecido a donde tú quieres ir, ¿no? O sea, bueno, a la data que tú siempre nos has compartido. Que yo diría hoy que a las chavas, a las morras, se les vende el ideal de Omega, o sea, a lo máximo que llegan, entiéndase, es que el ideal de Omega es el ideal del genio artístico. O sea, que es la que Marie Curie o Pizarnik o tal y tal, que son las artistas inspiradas por una musa y la madre. Inclusive las científicas solo son las que hicieron un gran descubrimiento científico, Sí. que viene desde la misma perspectiva, ¿no? Claro. No las que están martillando, ¿no? O sea, Sí. que no es un gran descubrimiento, pero están ahí macheteándole chingón, ¿no? Sí. Sí, porque inclusive no ha tenido el mismo auge la mujer empresaria, y digo empresaria desde el sentido no innovadora, artística o comercialmente, sino solo exitosa empresarialmente a nivel X, ¿no? Vendiendo jabones. Claro, no, y que Digo, la empresaria que sí tiene auge, ¿cuál es? Shakira, güey. Que Sí. tiene esa mamada de está absolutamente conectado con o la las inspiración Kardashians, ¿no? de O musas, todas estas ¿no? morras, ¿no? Sí. Sí. Por eso ves, ese es su Sí, no, ni su siquiera gran es del macheteo, ¿no? Sí. Del modo guerra, ¿no? Como lo pone ese güey. Claro. Que es otra implicación de la filosofía revelada, ¿no? Porque al final de cuentas la filosofía revelada sí empieza como a jugar con esos conceptos de la energía femenina, energía masculina, y como que va predicando, ¿no? Ciertas cosas de cada uno, ¿no? O sea, la energía masculina la energía femenina es intuitiva y es creativa y es artística. Sí. Y la energía masculina es macheteadora y concentrada y no sé qué, ¿no? Ajá. Agresiva y la madre, ¿no? Entonces eso al final de cuentas pues te va aunque suena bonita y suena espiritual, también te va llevando así, o sea, parece ir así, pero te va llevando hacia el pinche naturalismo también así de nuevo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? Porque tiene una doble visualización. De esas comiditas con... A veces, de forma naturalista, se dice la mujer desde las cavernas, güey. Hacia esta mamá de la chingada, ¿no? O solo las cazadoras, güey, eran el 5%, güey. Entonces el 95%, güey, según la psicología evolutiva, sí se quedaba en casa, güey. Entonces, a veces con un determinismo natural y a veces con un determinismo pendejo, ¿no? O sea, solo, bueno, digamos, espiritual. Sí. Que es lo mismo que el determinismo cualquiera X, ¿no? Solo más New Age y ya. Sí. Pues ahí también están simpeando en hacer de esa filosofía revelada,
descuidar la producción de subjetividades de las morras y de los vatos. Sí, y sobre todo eso que dijiste, ¿no? O sea, para empezar, la batalla sur continúa debido a que todas las Aguantar la renta o a la mejor características, ni siquiera diría caracterologías, que designan o que asignan a cada cosa, lo hacen de manera natural. Y por supuesto que, o de manera determinista, y por supuesto que hay una rebelión ante ello. ahora sí. Entonces hay una lucha ahí, de por sí. Pero además lo que acabas de decir, que es... ni siquiera hay que irnos tan lejos de decir cuántas caracterologías de morra omega hay Que hay luego- de antes. Ahora, si es comida, De ahora. ¿Quién habla de eso? Solo el tepache y el de Afla que un chino. Sí, Solo ese güey. y porque yo Nadie- creo... ninguno de otro, como que se quedan en esa idea, la neta, muy pendeja, güey. De decir, como ellas ya tienen su feminismo, pero güey, puedes hacer ellas ya están trabajando eso, güey. Entonces nosotros solamente vamos a hablar de esto. Porque ahí está la otra De lo paradoja, masculino. está la otra que lo otro que no se dice. Porque Y cuál... que, perdón, antes de Sí. eso, Es que para y que en ese, porque es que es lo que no se ve. Sí se ve claro desde el punto del feminismo. Exacto, Decir, exacto. no quieren conciliación. ¿Por qué no quieren conciliación? Porque ellas desde el principio dicen, yo no te voy a decir cómo ser hombre, entre comillas. Pero, o sea, o más bien, yo no voy a debatir contigo cómo ser hombre. Yo te lo voy a imponer, básicamente, ¿no? Exactamente. Pero, Y sí, estos güeyes no lo hacen desde el no querer conciliación, lo hacen sí desde Déjame irle pagando, ¿no? Déjame irle pagando. desde un temor, Yo creo que ya está. sí. un temor en dos sentidos. Más que si se trata. El primero, la falta de huevos de imponerle al otro, lo cual es positivo, o sea, la Sí. neta imponer no está chido. No, no, no. Y el segundo es, no tienen el valor de sí sentarse a una discusión De Te voy a estrellar. formal, chingona. interpares. Ajá, con el otro. Claro, sí, estoy de acuerdo, porque yo lo diría más fuerte, ¿no? O sea, la operación real del feminismo en la propaganda es autodeterminar a la mujer por sí misma. Y ahí nadie, yo no tengo problemas, suena genial, excelente. Pero la operación por debajo del agua, o la operación real, es, yo no, si la mujer se autodetermina a sí misma, es incondicionada. Y si es incondicionada, pone las condiciones de posibilidad de lo que ella no es. La mujer no es hombre. La mujer se determina a sí misma. Por lo tanto, la mujer pone las condiciones de posibilidad de determinación del hombre. Es decir, la mujer en el feminismo dice lo que el hombre debe ser. Naturalmente, entonces, No, no, y vamos a llevarlo a su último extremo, ¿eh? Porque es lo que dijimos la vez pasada. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Justo, la mujer no es hombre. La mujer es indeterminada e incondicionada. e incondicionada. Por lo tanto, la mujer puede ser todo y es todo, ¿no? Sí, es la diosa. Es la diosa. Sí, Entonces, si la mujer es el todo, pero es el todo con excepción de hombre, sí, el hombre es el nada. sí. Es la de su... No solo, ni siquiera deshumanización del hombre, ni siquiera objetización del hombre. No, es la completa Es la anulación. nulificación del hombre. Sí. De vez en cuando nos hablamos. Órale. Suerte. Y esas cosas no las están tirando. Y por eso también les cagan, o sea, es una muy buena data porque también por eso les cagan los trans, a las morras, a las feministas. O sea, no a todas, Sí, es pero, que es paradoja. pero hay una, porque justo el trans es la paradoja, ¿no? Sí. Es el ser que es el ser que es la nada y la nada que es el ser.
Sí. Entonces, pues estas morras se quedan así chuequitas, ¿no? Ojo, no todas, yo sé que no todas, pero sí no me van a dejar mentir que ya están tomando el auge las otras morras, ¿no? Ey. Que ustedes llaman las feministas TERF, ¿no? Que son las trans... Pero que, o sea, no es una cuestión meramente de discriminación a alguien en particular, es una cuestión de percepción y de producción del mundo que tiene esto de fondo. O sea que las morras son las diosas que son el todo y el hombre es la nada, que es lo llevado a nulificar. Sí. Y que sobre todo es lo que al final sí les genera un choque. Que es el gran acierto que tampoco terminan de poner ahí. Que es, las morras se ve que también tienen pedos. En esto, o sea, en todo esto que están formulando, se les ve Sí, esa insatisfacción sí. y no ponen de dónde viene. ¿Y de dónde viene? Si están haciendo esa nulificación del vato y en última instancia sí hay una compatibilidad de querer tener el vato, o sea, porque vamos, inclusive socialmente, ni siquiera voy a decir naturalmente, socialmente, dentro de su mundo, dentro de su auge, tener a un vato, ponlo como tú quieras, de novio, de simp, del güey que se te De tiene quedante, así de bien amante, pinche lo que quieras. excitada, lo que tú quieras, sí es algo, o sea, es como, puede ser todo, por lo tanto, esa es una de las cosas que tienes que tener, Sí. o sea, pero es otra de sus grandes paradojas. Tengo que tener un nada. ¿Qué significa tener un nada? ¿Qué significa tener un nada? Entonces, cuando tienen un nada, siempre hay ese, ¿sí tengo el nada o no tengo el nada? Sí. O sea, es ese... Y por eso... Y sobre todo, cuando el nada se presenta como un algo. Es decir, Claro. el sí absolutamente nulificado, sí hay paradoja ahí. O sea, Sí. sí hay la paradoja de que sí causa insatisfacción. Claro. Pero si se presenta Sí, una caracterología Una- diferente. sí, una caracterología que sí se diferente. pone como... que sí se asume como algo, Sí. que sí se presenta en el mundo como un algo, y ni siquiera, vamos a decirlo, ni siquiera como algo masculino. Como un algo nada más. Como O sea, un ni algo. siquiera estamos hablando de algo más determinado. Y que eso de por sí ya es disruptivo. Sí. Entonces, si se presenta como un algo, también es paradójico. Claro. Porque se supone yo tenía que tener aquí un nada. ¿Por qué? Es un algo. Claro. No, y por eso su intento De volverlo nada. No, y de volverlo nada, pero también del otro lado, de volverlo un todo también. Sí, Es decir, volverlo algo absolutamente femenino. absolutamente. Femenino. Sí. Pero de dos formas, ¿no? O sea, Sí. volverlo un todo, o volverlo absolutamente femenino, Sí. o un endiosamiento que terminan mal también. Correcto. Que es lo que sí tienen la capacidad. O sea, eso sí lo voy a decir. Este rubro sí tiene una gran, llámalo intuición, llámalo vista de lo fáctico, de lo Sí. fenomenológico. Sí. Y que no se está estudiando. Sí, que no se está estudiando, pero esos son los pedos, ¿no? O sea, no terminan de Sí. desarrollar cosas, ¿no? Sí. Y precisamente, ya como terminando de conectar todos estos pedos, precisamente por la mala costumbre, porque esa también es otra de las malas costumbres de la filosofía revelada, ¿no? Filosofía revelada va precisamente al develamiento de cosas más que el desarrollo de cosas. Sí. O sea, sí se desarrollan cosas en filosofía revelada, pero de una manera, Pero con vistas a la revelación. sí, no con vistas a la profundidad. Correcto.
Pues ya estuvo. Pues fueron varias, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Tepache, ya mátate, güey. Por favor. Por favor.